Hola, buenas tardes a todos nuevamente. Estamos retornando del pequeño break que hemos tenido, el pequeño receso, para comenzar con la siguiente actividad. Les recuerdo que, bueno, durante la tarde estaremos recibiendo las preguntas, ¿cierto? Al igual que durante el resto del evento, ¿cierto? En el chat de YouTube. Por ahí pueden ir realizando sus consultas y comentarios. También a los panelistas para que puedan ir mirando, ¿cierto? Qué consultas van apareciendo. Ahí pueden verlo. Muy bien, vamos a este conversatorio, a dar inicio a este conversatorio, que lo hemos titulado I de Chile, ¿cierto? Una mirada de futuro. Y le hemos pedido a eh, ¿me escuchas por ahí? Para que te presentes tú mismo, ¿cierto? Y des inicio al conversatorio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. ¿No? Mi disculpa también por el pequeño atraso que tuve, ¿no? Una confusión de horario, mis disculpas. Y nada, es un gusto. Soy cartógrafo de profesión. Me he especializado en el tema de la IA desde mi práctica profesional, mi tesis, ¿no? Y mi práctica en la misma UTEM, donde estudié cartografía. Hice ahí un catálogo con GeoNetwork de metadatos, así que de ahí el tema de la IE me fui enamorando a poco hasta llegar ahora a trabajar en IE de Chile por 14, 15 años. Falta poquito para el primer premio, ¿no? Que el Galvano que te dan a los 15 años, esperemos llegar. Así que muy contento con mi trabajo, muy contento también con lo que hago, así que un gusto estar con usted y conversar de este tema y agradezco a UTEM por esta oportunidad. ¿Estás en silencio, Rodrigo? ¿Estás en silencio, Rodrigo? Sí, sí, sí. Bueno, Pablo, vamos a pasar a presentarnos primero quiénes son los panelistas. No sé si quieres presentarte tú primero. Justo tuve una pequeña desconexión, no alcancé a escuchar. Si ya te presentaste, bueno, damos la palabra al siguiente. No tengo retorno. Ya me escucharon, ¿no es cierto? Perdón, ¿me escucharon o no? Juan Andrés, Juan Pablo, ¿sí? Ya, Sí. perfecto. Ya, muy bien. Rodrigo, todos me escucharon. Perfecto. Muy bien. Ahora creo que les corresponde al próximo, ¿no? A ver, ¿quién se anima? Si tú puedes dar la palabra, Ah, Pablo. muy bien, ya, adelante, Sí, vamos, sí, Juan sí, sí, sí. Pablo. Adelante, por favor. Usted Buenas puede tardes, presentar. buenas Buenas tardes a tardes. todos. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes a los panelistas que están. Rodrigo, gracias por la invitación. Gracias a la UTEM también por la invitación a este conversatorio. Mi nombre es Juan Pablo Benavides, geomensor de profesión. Actualmente y siempre he trabajado en la Dirección Nacional de Frontera y Límite del Estado, en DIFROL, pasando por varios departamentos de operaciones, por un paso por la unidad de plataforma continental y ahora en el departamento de estudios limítrofes de la Dirección Nacional. Muchas gracias, Juan Pablo. Un colega ahora, Juan Andrés Miranda. Adelante, Juan Andrés. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias también, Rodrigo, por la invitación, por estar aquí. Bueno, yo también trabajo en DIFROL, igual que Juan Pablo, soy de profesión geomensor. Luego estudié ingeniería civil e industrial y yo tengo a cargo el departamento, o a la unidad más bien, de gestión de información territorial de DIFROL. Ya nosotros tenemos a cargo la IDE de DIFROL y vemos también el tema de procesos de la institución. Así que eso ha sido una bonita tarea de ir uniendo todos nuestros capas territoriales con los procesos, y ahí hemos ido aprendiendo harto del SNIT, de Pablo y de obviamente de otras muchas instituciones. Así que muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí con todos ustedes. Muy bien, Juan Andrés. Pero me sonrojó Juan Andrés. Ahí. No, nada, ¿no? Somos colegas, vamos, compañeros. Adelante, Eric, por favor, te puedes presentar.
Sí, bueno, mi nombre es Eric Sánchez. Yo hice una presentación hace un rato en la mañana. Soy ingeniero geofensor. Soy magíster ahora de ciencias geoespaciales con mención en BIM de UCL también. Llegué recién a Chile de vuelta. Eh, y nada, estoy a cargo del área de captura geoespacial en SCS. Y mi especialidad más que nada es captura geoespacial y sistemas de modelado 3D. Muy bien, muchas gracias, Eric. Marcelo Andrés Pérez, por favor, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, también hice una exposición antes del receso del almuerzo, digamos. Y bueno, mi profesión es ingeniero geomensor de la Universidad de Santiago de Chile. Soy licenciado en Ingeniería Aplicada también de la misma universidad. Soy magíster en Geografía y Geomática de la Universidad Católica, diplomado en Sistemas de Información Geográfica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Católica también. Varios cursos de geoestadística, algunos participados directamente en la UTEM. Eso. Trabajo hace más de 15 años en el rubro, digamos. He trabajado en diferentes sectores industriales, lo que me ha permitido trabajar con diferentes tipos de datos y utilizar mucho las plataformas IDES, y estuve presente en muchas cosas del SNIT al inicio, porque partí trabajando en la Dirección de Obras Municipales con Claudio Contreras, que probablemente Pablo quizás lo conozca, que es un gran amigo mío, y estuvimos viendo algunas cosas también ahí. Y actualmente trabajo en una empresa de ingeniería especializada en minería. Soy docente de la Universidad Federico Santa María, y hago clases de geomática y del laboratorio de territorio y minería. Eso, prácticamente. Un gusto de estar aquí y agradezco sinceramente la invitación a seguir participando de este conversatorio tan interesante. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué más? Daniela Díaz. ¿Te puedes presentar, por favor, Daniela? Daniela es nuestro soporte Hola. técnico, Pablo. Ah, perdón. Sí, Sí, yo formo Muy parte bien. del equipo de Pulso Marketing. sí. Muy bien. Muy bien. Bien, entonces Alejandro Sí, Velázquez. solamente los que están con cámara están participando. Ah, muy Pues, bien. lo que tú Entonces, estás viendo no lo ven nuestros muy bien, participantes en YouTube Live. ¿Mm? muy Solamente ven bien. las cámaras Entonces, encendidas. muy bien, perfecto. Entonces ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Sí, sí, bueno, ya ¿No? nos hemos presentado. El tema de hoy es infraestructura de datos espaciales, IDES, NIT. ¿Nos puedes contar un Ujú. poco algo de historia de IDES, NIT para las personas que se conectan? Te cuento que este conversatorio se han inscrito más de 1.200 personas de 30 países, más de 60 instituciones, y en realidad hay bastante gente que no solamente está en Chile. Por eso que te pido que nos contextualices un poco qué es lo que es IDES Chile. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Ahí me pusiste un poco de nervio, ¿no? 1.000 y tantas personas. Estaba bastante más relajado, pero muy bien. Ya vamos a hacer lo mejor posible. El concepto IDE es ya, bueno, algo ya antiguo, surgió en el año 94, ¿no? Alrededor del año 94, con las primeras IDEs que se desarrollan en Estados Unidos, ¿no? Por el Comité Federal de Datos Geográficos de Estados Unidos, el conocido FGDC, quienes lanzan la primera definición de IDE, ¿no? Ellos lanzan la primera definición de infraestructura de datos espaciales, pero a nivel de nación, ¿no? Infraestructura nacional de datos espaciales, ¿no? Y lo definen como un conjunto de elementos, ¿no? De elementos como tecnologías, como estándares, como normas. Ese concepto de normas igual es diferenciador, ¿no? de otros conceptos parecidos al SIG, ¿no? Ya, normas, ¿no? Recursos humanos, ¿no? Políticas para adquirir, procesar, almacenar y mejor distribuir la información geográfica. Esa es la definición clásica de IDE, ¿no? Esa es la primera. De ahí surge el concepto IDE en el año 94 por este Comité Federal de Datos Geográficos de Estados Unidos. Y en Chile el concepto lo tomamos un poco tarde, pero también somos pioneros a nivel latinoamericano. Esto surgió
oficialmente como proyecto antes de ser considerado SNIT incluso. El SNIT surge el año 2006 con el Decreto Supremo número 28 del Ministerio de Bienes Nacionales, pero antes ya se venía trabajando a nivel de proyecto, ¿no? Ya se venía trabajando a nivel de proyecto, se venía coordinando la gente, hablando del SNIT, y en un principio cuando surgió esto había muchos temores también, ¿no? Había muchas visiones distintas de qué es lo que era esto, ¿ya? Iba a existir un visor, un catálogo de metadatos, y a veces las instituciones se preguntaban, bueno, ¿y yo podré tener mi catálogo, mi visor de información geoespacial, o esto va a ser el visor nacional de información territorial, no? Y las demás instituciones no debieran tener uno. Entonces, habían ciertos cuestionamientos internos, ¿no? Pero al final de cuentas nos fuimos dando cuenta que no era así, que el concepto IDE es para que la información fluya, ¿no es cierto? Para que la información interopere, para que todos ojalá podamos tener nuestro catálogo, nuestro visor de metadatos, pero esta información se interconecte, ¿no? Que pasemos de tener nuestra información enclaustrada, encerrada, no, encarcelada, podríamos decir, muchas veces en algunas reparticiones públicas, y a veces ni siquiera en la repartición pública, en alguna oficina dentro de esa repartición pública, y liberarla, tanto para la institución como para el resto de la ciudadanía, pensando en el bien común, pensando en optimizar los recursos, pensando en que le podamos sacar el máximo provecho a estos recursos de información territorial que no son baratos de obtener, son caros. Detrás de esta información hay varios millones, ¿no? Y yo me atrevería incluso a decir de dólares, desde aquellos tiempos, ¿no es cierto?, a lo que tenemos ahora son varios millones, ¿no es cierto?, pero que esta información se utilice de una forma correcta, adecuada, y que esté a disposición de la ciudadanía, las universidades y las demás instituciones públicas. Eso. No sé si Gracias, Juan Pablo. Pablo tal vez tendrá una visión parecida, ¿no? Que también tenemos, bueno, Juan Pablo tiene mucho más trayectoria que yo en la coordinación en SNIT, me parece, ¿no? Sí, en realidad con Pablo los conocemos Mm, desde el SNIT. Yo empecé un poquito antes asistiendo a las mm. reuniones de los grupos de trabajo básicos que se llama. Ahí empezamos Áreas y temáticas en ese áreas entonces. temáticas, claro, Mm, que mm, para mm, muchos y en algunos casos van a concordar también que fue un trabajo arduo, difícil y poco visibilizado mm. en esa oportunidad. Y en Difrol llevamos esta inquietud de poder trabajar con la IDE y poder nosotros entregar nuestro producto a la ciudadanía, que era una petición que nos pedían bastante. Luego, continuando con los años, se fueron sumando personas dentro de Difrol, ya de una forma ad honorem, se podría decir, porque éramos un grupo de personas que queríamos trabajar. Había una resistencia fuerte dentro de la institución de no publicar datos, ya que es una institución que trabaja con mucha información que es reservada o de carácter estratégico, se podría decir, pero sí hay información que es pública, que se puede entregar a la ciudadanía y que es recurrente por los ciudadanos. Y en ese sentido, con Pablo después nos empezamos a juntar más seguido para que nos apoye en esta iniciativa. Había un secretario ejecutivo en esa época, Álvaro Monet, que casualmente encantó a nuestra directora nacional, le presentó la ley IDE y nos abrió las puertas para poder trabajar sin recursos dentro de la Dirección Nacional. O sea, a puro pulso comenzamos y empezamos a sumar personas. Dentro de ellos, geógrafos, geomensores, informáticos. Formamos a 2 informáticos de la nada, que eran los que más nos ayudaban, que no eran de la área de la geografía o de la geomensura o de la teledetección. Nos trajimos a nuestro redil, empezaron a aprender con nosotros este camino arduo y de a poco fuimos sumando más personas y luego ya con Juan Andrés y hay un personaje, Juan Andrés, que se me olvidó el nombre, ¿cómo se llamó? Sergio Chacón, que llegó de afuera a ayudarnos y nos impulsó, y nuestra misión era rápidamente que Difrol no tenía una IDE, en 2 años pudimos tener una IDE a buen nivel y con altos estándares. Principalmente trabajamos muy bien con los estándares. Yo creo que estamos en deuda, que le voy a dar el pase a Juan Andrés, en lo que son las normas que también seguimos trabajando ahí. Pablo también nos ha invitado al Comité Espejo, en que tenemos una colega que está trabajando directamente con el Comité Espejo para ver el tema de las normas y en paralelo sumando personal dentro de Difrol. Actualmente, y Juan Andrés puede comentar otras cosas más, actualmente tenemos una IDE interna
una ID externa y también avanzando a pasos agigantados con el tema de la transformación digital, ya que si ustedes me ven, estoy desde la casa, así que desde la casa próximamente voy a trabajar desde la IDE, no desde la oficina, así que hay varias iniciativas que hemos llevado adelante con muy pocos recursos, ¿eh? Es siempre mucho trabajo de las personas que están ahí. Sí, Está bueno, yo... muteado, Pablo. Está muteado, Pablo. no, pero yo continúo la idea de Juan Pablo. Eso, Sí. eso. Sí, bueno, como decía Juan Pablo, nosotros logramos tener nuestra primera gran capa que nos solicitaba mucho, que era el límite internacional. Yo llegué a DIFROL como el 2012, también al departamento de operaciones, y bueno, uno donde andaba siempre te solicitaban el límite internacional, que era algo que se necesitaba y que nosotros como dirección teníamos la capacidad de proveerlo. Bueno, hicimos, como decía Juan Pablo, este trabajo, lo logramos obtener. Hoy día lo entregamos como Shape, ¿ya? Estamos trabajando con este tema de la pandemia, nos apuró muchas cosas, entre ellas la disponibilización de nuestros servicios hacia la ciudadanía como servicio, no como Shape, entendiendo que claramente el Shape no es algo sostenible en el tiempo y que sirvió en su momento para satisfacer la necesidad que tenía la ciudadanía de contar con un límite internacional que sea lo más acercado a la realidad que existiese. Entonces, claro, partimos, digamos, resolviendo esa necesidad urgente, apagando ese incendio. Hoy en día estamos trabajando en tener estos servicios, ojalá entregar la información en servicio WFS, WMS, para que las distintas organizaciones e instituciones del Estado se puedan conectar a este límite y no hayan los problemas de la actualización, de estar actualizando un shape, que aparte de ser molesto, tiene riesgos asociados, riesgos inherentes al trabajo. Entonces, cada día estamos en eso, traspasando nuestro servidor a un entorno más público, por decirlo de cierta forma, y trabajando todo el tema de normas, que claro, uno, no sé, que no se enoje Pablo, pero uno avanza y deja las normas para el último, cosa que no debiese ser así. Entonces, mi unidad también tiene a cargo el tema de procesos, por lo tanto, estamos trabajando en paralelo en procesos tanto institucionales, estratégicos, y eso obviamente engloba todo lo que es IDE, toda la construcción de capas, la disponibilización de información, la actualización, los riesgos asociados, controles. Entonces es algo que no es solo, claro, se ve un shape al final, pero es un monstruo que hay detrás que menciona Juan Pablo, es gigante y son muchas cosas que se están uniendo. Y que, bueno, se realizaron también, como decía, mucho pulso, con pocos recursos y con harta programación, ya que los ciclos presupuestarios de las organizaciones estatales tienen su ciclo, así que son un poco lentos para iniciar nuevos proyectos, pero lo hemos logrado a poco y estamos mejorando. Eso es lo importante. Muy bien, muy bien. Bueno, esos son como los orígenes, ¿no es cierto?, en que se encuentran algunas de las instituciones, ¿no? Y gran parte de la institución ha podido dar este salto, ¿no? Antes a veces no veían tanto el tema de la información territorial y poco a poco, ¿no es cierto?, la información territorial ha ido ocupando cabida, ¿no? Ha ido generando nuevas eh, unidades, ¿no?, de información territorial, nuevos departamentos que manejan este tipo de información, y la información geográfica cada vez es algo más masivo y un insumo más necesario para la toma de decisiones. Tanto así que ya tenemos en nuestro centro de descarga de Chile más de 1000 capas, 1200 capas o recursos de información territorial, no son solamente capas. Tenemos información como modelos digitales de elevación, ¿no?, de 12.5 metros a los PALSER, disponible a toda la comunidad, cortado por, ¿no es cierto?, por regiones, capas, ¿no?, de múltiples instituciones públicas, ¿no?, disponibles, que antes estaban, ¿no es cierto?, dentro, ¿no?, o encerradas, podríamos decir, dentro de estas instituciones, y poco a poco las instituciones hemos ido cambiando. Yo creo que ha sido un proceso, ¿no?, de todos, no poder ir dando el salto de tener mi información, ¿no es cierto?, entre cuatro paredes y darla disponible a la comunidad. Yo creo que hemos ido entendiendo que ninguna institución puede tener toda la información que necesita. Siempre requerimos la información de los otros para hacer un correcto análisis territorial. Bueno, tenemos mucha información, hemos dado un gran paso,
No, pues nos estamos abrazando entre nosotros, pues, chiquillos. Tal vez darle el paso también a los usuarios de esta información. Eric Sánchez, Marcelo, bueno, ahora Marcelo, trabajaste un tiempo también, ¿no es cierto?, en función pública, pero, ¿no? Eric, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo ven ustedes, ¿no es cierto?, el avance de la IA en el país o a nivel de contexto internacional? Marcelo, por favor. Adelante. Ok. Yo veo que esto es totalmente importante, la labor que ustedes vienen haciendo hace mucho rato. Mi exposición hace poco, lo único que ocupó fue datos de infraestructura de datos espaciales de organismos de Estado, digamos, de nuestro país, todas. Me refiero inclusive a la que ha mostrado hoy día con muy buena base de datos del medio ambiente, la infraestructura IDE propiamente tal, que era la original del SNIT, digamos, del Ministerio de Bienes Nacionales. La de la DIFROL no la conozco, y ahora que excelente saber que hay una IDE que puedo acceder ahí y puedo tener mayor cantidad de datos. Creo que la necesidad yo creo que quiero hacer un análisis ahí, que es súper importante que ahí los países desarrollados y europeos avanzaron mucho versus nosotros en un concepto, en el concepto de qué pasaba en Chile, creo yo. Pasaba que llegó un momento en que tener el dato era como valioso, así, yo tengo el dato, y no había un concepto de no compartir el dato. ¿Y qué pasó en otros países que dijeron repentinamente, oye, si el dato no es tan importante, si no le dais relación espacial, si no le dais una inteligencia relacional al dato? O sea, ese concepto es lo que fue mutando, y la gente empezó a entender que da lo mismo que uno pueda tener los datos, pero si tú no sabes utilizar el dato, digamos, y eso hace la sinergia un poco quizás con este congreso, porque en el fondo, si uno puede tener toda la disponibilidad de datos, ya, hay datos que uno requiere con mayor precisión, requiere datos cualitativos, cuantitativos, ¿ya? Pero sin embargo, uno puede tener el dato y no hacer nada con aquel, digamos, ¿ya? Y ese fue un concepto, digamos, más bien teórico detrás, que yo creo que esa fue una barrera que me parece muy grata que Chile haya como superado, digamos, que hayamos superado. Porque en el fondo había mucho como ese de proteger información. Uno entiende que hay información que es confidencial, que, por ejemplo, la DIFROL maneja información que tiene que tener interna y que no se puede exponer. Hoy día hay un portal minero también que facilita datos. O sea, hay una serie de plataformas dentro de esta lógica que facilitan la investigación también. O sea, facilitan el desarrollo. O sea, es sumamente importante poder desarrollar investigación con estos datos y con datos confiables. Yo estoy muy contento de que eso haya avanzado. Ahora yo tengo mis ciertas dudas que me gustaría aprovechar de compartirlas con ustedes, a ver, y saber en qué ha avanzado eso, porque siempre hubo una mirada desde la geomensura, digamos, dura, digamos, desde la geodesia y de la georreferenciación, versus este dato que era más de la mirada del geógrafo, que es más bien el usuario del dato, y no estaba tan asociado a la precisión de más o menos 5 metros, más o menos 50 centímetros, más o menos X distancia. Y la importancia, ¿por qué? Porque él le bajaba, digamos, el geógrafo le baja en al ocupar técnicas de análisis espacial sobre los datos, no necesita esa precisión que el geomensor sí lo requiere para proyectos de ingeniería. Pero el SNIT en algún momento tuvo esa conversación dura, digamos, recuerdo, de cómo mezclar esto, de cómo mezclar los temas de los datos en términos de georreferenciación. O sea, ¿a qué nivel estamos hoy? Esa es mi pregunta. ¿A qué nivel estamos hoy, por ejemplo, en el Ministerio de Bienes Nacionales? ¿A qué nivel está la DIFROL en términos de georreferenciación versus la data cualitativa? Es una pregunta importante. ¿Por qué hago esa pregunta? Porque para poder desarrollar investigación o proyectos de ingeniería aplicada, ocupando esos datos, yo muchas veces puedo llegar hasta un cierto nivel de ingeniería, de prefactibilidad, estudios conceptuales, y es importante saberlo como investigador hasta qué nivel yo puedo hacer eso. Yo de cierta manera, lógico que investigo sobre los datos que estoy utilizando, pero considerando la audiencia que tenemos, es importante saber, porque yo me acuerdo claramente cuando se abría la pantallita del IDE, del Ministerio de Bienes Nacionales, que me parece excelente la cantidad de datos que tiene, pero aparecía esa pantallita que uno era responsable de la georreferenciación. Quiero que avancemos en el fondo, no es una crítica, sino que uno queda con la duda. Yo creo que quizás a muchos usuarios le pasó que decía, bueno, usted es responsable de la georreferenciación. Entonces yo quiero hacer esa consulta, no sé quién me la podría responder.
quizás Pablo o quienes están desde el inicio en ese tema. Entonces, cuando uno aprecia esa pantallita, uno queda, bueno, este dato, usted es responsable de la georreferenciación. Entonces, ¿cómo voy a ser responsable de la georreferenciación si yo no participé en la captura de datos, no participé en una serie de cosas? Y lo otro que me parece interesante, una segunda mirada, y como dejar abiertas dos preguntas que Pablo, directamente a Pablo, como mencionó el concepto de los metadatos, yo creo que me gustaría saber realmente cómo estamos hoy día trabajando los metadatos, porque de verdad que los países que trabajan esto hace muchos años, digamos, son muy conscientes de la metadata. No solamente nosotros, sino que también en procesos. O sea, los flujos de los procesos son necesarios tener los metadatos para que yo mañana me reemplace otra persona y sepa perfectamente dónde yo terminé, dónde voy a partir, hasta qué hora se hizo tal cosa. O sea, a ese nivel de información es sumamente importante. No es menor en la construcción de un chain, por ejemplo. Dejo abiertas esas dos interrogantes. Muchas gracias. ¿Le parece, chicos, que tomo el pañuelo yo respecto de lo que... Como usuario, Pablo, como usted mencionó, como usuario... Muy bien, no, fantástico. Sí, eso es lo bueno. Y fíjate que, bueno, hay varios puntos, ¿no? Hay varios puntos. Tratamos el acceso cuando uno entra al visor, ¿no? Lo primero que sale es un texto grande, ¿no? Que te dice que esta información es solamente referencial, ¿no? No apunta a que uno tiene la responsabilidad de georreferenciar específicamente, sino que más bien apunta a que la información que está disponible, ¿no es cierto?, es de carácter referencial, ¿no? Y la responsabilidad también es de las instituciones proveedoras. Esa es nuestra visión. Por ahora, es un proceso de etapas igual, ¿no? Esto no es una cosa del día, de la noche a la mañana, que tenemos toda la información, ¿no es cierto?, perfecta, de la mejor calidad, ¿no? Y óptima para mis propósitos. Aparte que ese concepto para mis propósitos es muy variable, ¿no? Porque lo que para ti puede ser óptimo, para otra institución es otro del Estado el que necesitan de optimidad del recurso, o otro usuario, ¿no? Entonces, es un concepto muy variable el tema de la calidad del dato geográfico, ¿no? ¿Y por qué decimos de referencial? ¿No? Porque ha ocurrido, ¿no?, que en ocasiones se han utilizado estos datos con índoles judiciales, ¿no es cierto?, con índoles que podrían de cierta manera, yo estoy hablando muy honestamente, me gusta hablar así, honestamente, ¿no? Podría de cierta manera traer alguna repercusión en la institución. Y eso todo nace por algo, ¿no? Eso es por algo, es por la inseguridad muchas veces, ¿no? O el no estar, ¿no es cierto?, completamente seguro de que el dato que estoy publicando está bien, ¿no? O lo estoy publicando a determinada escala, ¿no?, con determinada exactitud posicional o determinado error, que tal vez la persona que lo va a tomar y lo va a presentar a un juicio no lo va a entender. Va a llegar y lo va a presentar, ¿no? Y no, ni siquiera se va a dar la molestia de ver el metadato, ¿no? Ni siquiera se va a dar la molestia de investigar un poco más al respecto, sino que eso se puede presentar para problemas. Entonces, es el concepto, ¿no?, que nos han dado abogados, ¿no?, y que se ha replicado en varios portales, no solamente el portal de la IDE, ¿no? Este texto grande que parece, esta información es referencial, ¿no?, es de carácter referencial. Pero yo creo que ahí tenemos un paso, tenemos un tema por avanzar, yo creo que vamos avanzando, ¿ah? Tal vez nos falta avanzar más rápido, ¿ah? Pero es un proceso. O sea, antiguamente no teníamos ningún dato disponible, ¿no? Hace unos 10 años atrás bastaba con hacer memoria cuántos datos habían disponibles por las instituciones para la descarga, y realmente nada, y muchas veces había un visor, se promocionaba un visor, y abría el visor y nunca funcionó. Es un paso, ahora tenemos datos, ¿no? Y eso se da no solamente aquí, se da a nivel internacional también. Tenemos datos, ¿no? Y esos datos han ido aumentando. Llegamos a ese punto. Ahora el siguiente paso, ¿no?, la recomendación, la bibliografía, ¿no?, es llegar a identificar, ¿no es cierto?, cuáles son los datos más utilizados, los datos fundamentales, que ya también lo hemos identificado, ¿ya?, mediante la creación de un catálogo de objetos geográficos a nivel de Chile, que es la aplicación de una norma internacional ISO que te indica en detalle, ¿no es cierto?, cuáles son la información más relevante, la agrupamos por temática y la describimos en detalle. Es decir, tú abres la tabla de atributos alfanumérica y consultas este catálogo y vas a saber en detalle qué significa cada uno. Bueno, primero qué significa esa capa, porque a veces las capas le ponen cualquier nombre, ¿no? Después, qué significan sus atributos alfanuméricos, cuál es el tipo de dato de ese atributo, ¿no?, y el dominio
de esa columna, podríamos decir, ¿no? Y así, ¿no? Al identificar ese conjunto de datos fundamentales, nosotros ya podemos centrar la mirada, tenemos un foco específico de dónde poder dirigir la atención, ¿no? Y tender a mejorar la calidad de esos datos, porque son los datos, ¿no es cierto?, que tienen mayor atención, podríamos decir, de la comunidad, pues, tanto pública como también de usuarios, ¿no? Y en eso estamos, tratando de mejorar la calidad de esos datos. Yo creo que ese es el foco principal, ¿no? Llegar a ese trabajo fue un largo camino, un camino de 2 años, ¿no? De 2 años de reuniones de consenso con nuestros grupos de trabajo, 10 grupos de trabajo de estandarización de información, ¿no es cierto?, que tenemos de gestión de información, grupos de trabajo, por ejemplo, donde trabaja DIFROL, ¿no? El grupo de división político-administrativa, donde hace unos años atrás no teníamos una capa donde tú representaras los límites y estuviera cerrada en polígonos. Existía una capa de límites, ¿no? Pero era a nivel de líneas. Y uno se puede decir, pero ¿cómo no traer una capa? Pero es que eso es lo que había. Bueno, nos coordinamos, ¿no? Eso ya hace unos 3, 4 años atrás tal vez, ¿no? Y empezamos a trabajar en esto y actualmente tenemos una capa, ¿no es cierto?, de polígonos compuesta con la información de DIFROL, de SUBDERE y cerrando el polígono por la línea de costa de IGM. Y eso ya vamos, la tercera, cuarta versión, chicos, no me acuerdo, ¿no? Este año estamos sacando la siguiente, ¿no? Y esas son muestras de la mejora de estos datos, ¿no? Pero de los datos, ¿no es cierto?, donde hay que centrar la mirada, en datos core, en datos fundamentales, ¿no? En datos que usamos todos, porque ¿quién va a hacer un mapa temático sin una división político-administrativa, sin un mapa de las comunas del país? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo bien? ¿Cómo tomar decisiones al respecto de los subsidios, de las patentes y de un sinfín de políticas que se toman dentro de la institución si estamos todos tomando decisiones en base a datos que no están bien localizados? Incluso no solamente a nivel de comuna, sino podemos tener datos incluso en el extranjero muchas veces, ¿no? Al otro lado de la frontera, ¿ya? Entonces en eso estamos tratando de mejorar la data fundamental. Y el resto de la data es labor también de las instituciones, ¿no? Nosotros invitamos a las instituciones que tomen las normas de información geográfica. Las normas de información geográfica, recordemos que ISO tiene un comité técnico, justamente me tocó hoy en la mañana presentar, o sea, participar, también presentar, ¿no? En este comité técnico internacional, donde participan las instituciones número 1 a nivel global de la información geográfica. Te estoy hablando del Instituto Japonés, del Instituto Alemán, los Estados Unidos, las mejores universidades del mundo, y llegan a consenso en distintas materias de gestión de información territorial. Y en tema de calidad, ISO, mediante su comité TC211, nos entrega la norma ISO 19157, ¿no? Que es la norma de calidad de datos, ¿no? De ahí tú tienes un conjunto de elementos, ¿no?, componentes de calidad, ¿no?, que esta norma te propone, ¿no? Te propone distintos, ¿no es cierto?, metodologías de cómo aplicar esta norma, ¿no? Y en ese camino estamos. Nosotros este año hemos realizado más de 21 capacitaciones a distintos organismos públicos en estas normas, de forma gratuita, obviamente, somos institución pública, ¿no? Pero es labor también de las instituciones tomar la batuta, podríamos decir, y decir, bueno, ya no queremos más publicar información referencial, queremos información, ¿no es cierto?, lo más fiel posible. Sabemos que es difícil, sabemos que no es fácil, pero para allá vamos, ese ha sido el camino. Y por último, bueno, Erika, adelante, después retomo, Sí, porque he caído un sobre tema de eso los mismo, metadatos ahí pendiente. Vamos. antes que se me vaya la idea. Sobre eso mismo, yo hace algún tiempo conversé con Matías Isenburg, el creador de Rapid Lasso, el software de procesamiento lineal muy famoso, y él con su experiencia ha trabajado con muchos gobiernos europeos y principalmente en la publicación de los datos geoespaciales que son capturados con dineros fiscales dentro de todos esos países. Y de a poco se han ido abriendo esos datos y uno puede tener acceso, por ejemplo, a ver los vuelos LIDAR completos, o los vuelos fotogramétricos también, completos de, no sé, de los Países Bajos, de Alemania, están liberados. Todos esos datos altamente ricos en información están liberados, están públicos. Estados Unidos también está haciendo algo parecido, es un poco más restrictivo entre los estados también, pero es público. Justamente como tú lo dices, estas reuniones entre instituciones van en ese camino, porque según lo que yo conozco en mi experiencia de utilizar datos, no tanto datos clasificados con información geográfica o la metadata como lo indican ustedes, sino que
información X, Z y coordenadas, finalmente, que es lo que me interesa a mí como de la parte de captura de la realidad. Veo que esos datos aún no están públicos y uno sigue comprando imágenes satelitales de los sistemas que están en Chile y que no son públicas y que, por ejemplo, los levantamientos LIDAR de 10 años atrás tampoco se han liderado. Entonces, es una discusión que yo creo que Chile debe tomar y las herramientas para publicar esos datos están. No, no es algo difícil de hacer. También es parte de la iniciativa que, por mi experiencia, solamente quisiera comentar acá. Correcto, correcto. Sí, sin duda nos falta mucho por avanzar en disponibilizar datos, ¿no? Y disponibilizar datos no solamente eso, sino también disponibilizar, ojalá también información, ¿no es cierto? Dar el paso del dato simple a información también más procesada, ¿no? Con valor agregado, podríamos decir. Y no solamente datos ni información, también modelos, ¿no? Ese también son distintos pasos, ¿no? Que han dado otra iniciativa a nivel internacional que a Chile todavía nos falta, ¿no? Pero para allá vamos, ¿viste? ¿Ya? Aquí me refiero a modelos, ¿no? Por ejemplo, tenemos un centro de descarga, ¿no? de datos, ¿no? Pero en otras latitudes ya hay centros de descarga de modelos, o sea, un modelo hídrico, ¿no? Un modelo para hacer un modelamiento de inundación de un cauce, por ejemplo. Ese tipo de cosas ya existen, ¿no? Y para allá va un poco la brújula, yo creo, del camino. Pero no podemos llegar allá sin lo otro. ¿Ah? No podemos llegar a tener información si no tenemos datos, ¿no? Datos confiables, ¿no? No podemos llegar a tener modelos o un conocimiento mayor si nuestra información también es débil. Tenemos que ir paso a paso, ¿no? Y no podemos también llegar más allá si no tenemos buena documentación. Volviendo al tema, ¿no es cierto?, de Marcelo. Un metadato bien construido, ¿no? Una documentación de los recursos que existen, tener claridad qué recursos tengo en mi institución, cuál es su alcance, cuál es su escala, su sistema de referencia, el punto de contacto, el teléfono, ¿no? A quién recurrir, y ojalá un vínculo de descarga de ese dato, ¿no? Que no simplemente tener un correo, ¿no? Porque no es nada más frustrante, siempre lo decimos dentro de la Secretaría, ¿no? Que un metadato sin un vínculo de descarga, ¿no? Ya te cuentan todo, y al final contáctese por teléfono o pídalo por transparencia o bueno, nuestra realidad es así, ¿no? A veces nos cobran por eso. Es nuestra realidad, es nuestra institucionalidad, ¿no? Es lo que estamos, es nuestro entorno, podríamos decir. Pero por eso también hay iniciativas, ¿no? Tendientes a cambiar un poco esa realidad, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de ley, ¿no es cierto?, 10 Chile, ¿no? Que uno de sus líneas, ¿no? Iba en esa dirección, ¿no? De que parte de la información no tuviera un costo, por lo menos para las instituciones públicas, ¿no? Pero volviendo al tema de los metadatos y lo que comentaba Marcelo, ¿no? Al respecto de los metadatos, claro, justamente hoy en la conferencia de ISO, ¿no? Me tocó presentar el perfil latinoamericano de metadatos, LAMB2, ¿no? Que es la norma del Instituto Panamericano de Geografía y Historia al respecto de cómo proceder con metadatos. Tuve la suerte de ser el editor y el coordinador del grupo de trabajo que generó este perfil, donde participaron más de 13 institutos geográficos y cartográficos de la región latinoamericana, con más de 41 especialistas por 2 años. Fue una tremenda pega. Y se llegó a un buen consenso, ¿ya? Una buena aplicación. Ese es el futuro del metadato, ¿no? Nosotros estamos en un proceso de modificación, ¿no? De nuestro catálogo, ¿no? Para adoptar este perfil LAM, que ustedes los pueden descargar ya desde la página web de IPGH y de Geosur. Buscan nada más LAM y ya lo encuentran. Está el esquema, está el documento primero que define todo el perfil latinoamericano, la norma vigente, ¿no? Y también está el esquema XML para que lo puedan instalar en GeoNetwork fácilmente, ¿no? Es una instalación de un esquema, de un perfil, ¿no? Recordemos que un perfil es un conjunto de los elementos de la norma, ¿no? Seleccionados por este grupo de 41 especialistas latinoamericanos, ahí está, ¿no? Que se consideran necesarios para poder documentar de una forma completa y en detalle múltiples tipos de recursos, imágenes, modelos, datos, conjuntos de datos, vectores, de todo, ¿eh?
Eso es el camino. Y bueno, también una vez que publico el metadato, ese metadato también tiene que tener cierto mantenimiento. No nos podemos olvidar de los metadatos, dejarlo al olvido, ¿no es cierto? Lógico. Que nuestro usuario vaya al metadato y encuentre un metadato que no corresponde. Nosotros tenemos una política de mantención y actualización de metadatos dentro de IDE Chile, ¿no? Que está vinculada con la revisión constante y anual, ¿no? De las fichas que son mayor consulta, ¿no? Y las de menos consulta también las revisamos y vemos qué está pasando con esas fichas. ¿Serán fichas mal construidas? ¿Serán fichas mal citadas? ¿Serán fichas que a lo mejor están duplicadas? Y vamos limpiando nuestro catálogo. De hecho, nosotros tenemos menos metadatos de los que teníamos antes. ¿Ah? Había 11.000 fichas, ahora tenemos 10.000. Nos vamos disminuyendo y mejorando la calidad. Ese también es una de las directrices en metadato, ¿no? Tender a tener, tal vez no 100.000 metadatos, sino que 20, 30 de los datos que mi institución tiene, pero bien construido y que den satisfacción al usuario. Como yo hice la pregunta, te agradezco, te agradezco, Pablo, Perdón. pero fue súper aclaratoria. La verdad que es súper importante, creo, que compartir con sinceridad, porque yo tengo muchos colegas y también estudiantes que los invito a trabajar con los sistemas, digamos, de infraestructura de datos espaciales, y tanto, no sé, los mismos de la NASA, que también se pueden acceder, en fin, de todos lados. Y es importante lo que tú mencionas. Yo creo que sentar esa idea de que hay datos que tienen cierta confidencialidad y que pueden terminar en temas jurídicos. O sea, la DIFROL es un ejemplo claro. O sea, los límites fronterizos es un tema no menor. Sí, inclusive uno podría remontarse a algún caso por ahí en un límite de una minera, entre donde se colocaba el depósito, donde no se colocaba el depósito, en fin. Y es sumamente importante tener ese nivel de que ese dato sea con un nivel de precisión desde el punto de vista de la geomensura y no sea un dato solamente espacial, digamos. A eso también apuntaba. Y yo creo que está súper bien tu explicación y te agradezco que me hayas respondido, porque en el fondo eso también deja claridad a muchos estudiantes que yo invité y que están escuchando, y que también siempre tuvieron esa duda. Yo la tuve, pero con respecto a este concepto de referencial. Y eso. Y lo otro que quisiera mencionar es que, como si bien estamos bien atrás en algunas cosas, como se dice, pero estamos avanzando, como tú bien mencionas, Pablo, yo quisiera resaltar una cosa sin ser, no sé, sin centrarme en mi persona directamente, pero contar una experiencia. Lo que expuse hoy día fue premiado en una exposición en Europa, y una de las cosas que le llamó más la atención y que lo encontraron genial, y yo me sentí orgulloso de ser chileno, digamos. O sea, como que todos los datos que se ocuparon eran datos abiertos que fueron analizados, si es que el nivel de precisión o no, el nivel de la calidad. Yo hice todo ese trabajo, digamos, de asegurarme de que me servían efectivamente para análisis. Es también una invitación al investigador, porque la disponibilidad de los datos y todo ese trabajo es fácil criticar también, pero debemos también un trabajo del académico, del investigador, es decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo voy a investigar? ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Para qué lo voy a aplicar? ¿Qué tolerancias voy a manejar? Eso es importante, y ese es el otro lado, puede ser la pega del usuario, digamos, del usuario que tiene que ir, tanto el académico tiene que ir enseñando a cómo analizar los datos, y como cuando uno los emplea también tiene que hacer ese análisis, sin duda tiene que hacerlo. Pero quería resaltar eso, que fue súper elogiado el hecho de que todo era como con datos abiertos, si ocupaste puros datos. Sí, dije, Chile tiene una infraestructura de datos espaciales, el medio ambiente tiene esto, en minería tiene esto, ocupé los datos de SRTM, el sensor radar topográfico de 30 de píxel, digamos, de la NASA. Hoy día está el de 30 liberado, digamos, el de 90 estaba hasta hace algún tiempo. Y eso le sorprendió un poco, la integración de datos y la libertad de poder ocuparlo, digamos. Y eso que estoy hablando de que se expuso en Europa, donde los Países Bajos, como bien decía Eric, han liberado hace mucho rato varias cosas, digamos. Pero a lo mejor tampoco hay tanta difusión. Quizás también debemos avanzar en la difusión. Y que no quede solamente en grupos tan cerrados, y abrir la data a todo público, digamos. Eso. Correcto. Marcelo, yo te agradezco. Ese dato fue premiado, fue un dato destacado. Tú eres académico, entiendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ese dato está en marco
sería fantástico poder contar con esos datos a nivel de Chile. Pablo. Recordemos que esta infraestructura es nacional, no es una infraestructura estatal. Y tenemos disponibles datos de otras universidades publicados incluso dentro del visor y el catálogo. Perdón, adelante, Rodrigo. Sí, mira, nos ha alcanzado la hora, ya hemos avanzado en el tema. La mirada del futuro creo que de alguna manera se va construyendo a partir de lo que han ido comentando. Les pediría si puedes mirar a los que tienen acceso a YouTube ahí para ver las preguntas. Hay bastantes preguntas. Por ahí Sergio Chacón envía saludos de Irlanda, gracias por la mención. Sergio. ¿Cierto? Por ahí Daniel Bamondes nos hace algunas consultas, al igual que Rocío Valderrama. GeoChile, por favor ponga sus nombres para poder mencionarlos. Werner Ibáñez también tiene algunos comentarios. José Antonio Tarrió también tiene algunos comentarios interesantes respecto a escalas y otras cosas respecto a precisión. Ahí les dejo para que puedan comentar también. Estamos llegando a la hora, así que no sé si aprovechamos de ir tomando palabras de cierre, Pablo. ¿Alguna reflexión ya al final de este conversatorio? Muy bien. Yo desconozco cómo ver las preguntas, Rodrigo. No sé si alguien me puede ayudar ahí, no sé. Sí, se ven en YouTube. En YouTube Live te está transmitiendo, además de la página en Zoom que tienes, está la página en YouTube Live. Ahí internamente te voy a compartir Perfecto, ya estoy. el enlace para que puedas ver. Muy bien. Si te puedes Excelente. integrar, ahí te el enlace. Ahora sí. Hola, Daniela, por favor, ¿me dejas como administrador de nuevo? Sí, así que bueno, palabras al cierre. Partimos por Marcelo. No, simplemente me parece que este es un tema relevante, me parece que se haya incluido dentro del conversatorio es muy importante y me parece muy bien lo que se está haciendo como país y tenemos que seguir avanzando en esa línea. Y nada, agradecer nuevamente la instancia. Eso. Gracias, Marcelo. Eric, palabras al cierre. ¿Se puede dar un detalle más del software o del detalle que mencionabas antes? Parece que Pablo sí, lo conocía, pero sería interesante comentarlo. Sí, Disculpe, pero no tenemos tanto sí. apuro porque Luis todavía no entra, así es que tenemos un tiempito así para conversar. Sí, no, más que nada las plataformas de compartir información y traspasar estos datos masivos de un país completo, por ejemplo, están disponibles. Creo que uno de los más populares se llama Endwine, que es como un sistema de servidor de 9 puntos por internet también. Y eso, pues, más que nada mencionarlo, que es donde está implementado el compartir esta información de los países europeos que mencioné. Pero nada, yo creo que la dirección como bien decía Pablo, es que las entidades públicas tomen esto como una responsabilidad general, ¿cierto? Y nada, que se sumen a la iniciativa de IDE, que yo lo vengo siguiendo hace mucho tiempo. No he tenido la oportunidad porque me he desviado del camino del GIS, pero no he tenido la oportunidad de trabajar directamente con eso, pero me parece súper importante lo que están haciendo y toda la información que va asignada a estos datos es muy relevante y quizás también como decía Marcelo, la comunicación entre el público general y hacerle una campaña bien masiva de comunicación a los estudiantes, no solo de las ciencias geoespaciales. Yo creo que, como también lo mencionaba anteriormente, las capas de información, la metadata, toda la información geográfica, los profesionales ocupan Google Earth. Entonces yo creo que es una tontera que se esté ocupando un sistema tan simple que a veces es útil, ¿cierto? Pero teniendo información que es mucho más fidedigna, valiosa y que está más actualizada y que corresponde a utilizar siendo parte del IDA. Entonces yo creo que eso, que hay que trabajar más en la difusión y motivar a las instituciones públicas para que abran los datos. Muchas gracias, Pablo, por todo eso también. Gracias, Eric. Juan Andrés Miranda, muchísimas gracias por haberte conectado. Si eres cierto, la invitación te llegó bastante cerca de la fecha, de la hora.
de este conversatorio. Agradecemos tu aporte, por supuesto. Tus palabras al cierre. Aprovecho de comentar que la semana pasada tuvimos un conversatorio donde participó Marcelo Lago y Gabriel Easton sobre geociencia y también hacían referencia a la disponibilidad de datos. Comentaban de planos que se hicieron de riesgo, mapas de riesgo que se hicieron a fines de los 90, mediados de los 90 y peligros volcánicos y recién 10 años y poco más después pudieron estar un poco disponibles. Parece que las velocidades de disponibilidad hay que acelerarlas de alguna manera. Hay un desafío para el futuro. Juan Andrés Miranda, tus palabras al cierre. Gracias. Sí, bueno, las instituciones en sí son lentas de mover. ¿Ya? O sea, las instituciones como que tienen su, su ritmo y cuesta ponérsela, digamos, al hombro y empujarla, ¿no? Llevarla. Es un tanto complejo, pero se ha ido logrando de a poco. Nosotros, nuestra primera versión de límite internacional que entregamos era escala 250.000, que sabíamos que no era lo mejor, pero entre no tener nada y tener un 250.000 era suficiente. Ya después, en el transcurso de un año, la pasamos a unas 50.000 y hoy día estamos trabajando con ese 50.000, afinando el trabajo de las comisiones mixtas con otros países. Es siempre continuo, por lo tanto se van produciendo ahí algunas partes que se afinan en el límite internacional, van saltando cosas, y ahí vamos nuestro trabajo continuo sobre esa capa que es una de las principales que tiene. Nosotros como DIFROL, como capas públicas tenemos, no son muchas, o sea, tenemos el límite internacional, tenemos la zona fronteriza, que es una zona digamos, de resguardo dentro del país, los hitos limítrofes, los pasos fronterizos. Yo creo que eso es más o menos las capas que tenemos públicas. Ya en la gran parte de trabajo interno estratégico, lo que se hace. Pero obviamente tenemos nosotros como institución toda la disponibilidad de ir avanzando, de ir entregando eh, más datos y con mejor calidad siempre. O sea, esa es la idea, como mencionaba Pablo. Y obviamente mientras se van recibiendo las necesidades de los usuarios, esa retroalimentación es muy, muy buena, porque ya muchas veces he escuchado que no saben que el límite internacional está disponible. El límite internacional nosotros lo dispusimos hace 2, 3 años, no sé, mi memoria no es muy buena, pero hace unos 2, 3 años. Entonces, claro, ahí hay algo que nosotros tenemos pendiente, que es la difusión. Entonces, eso hay que tomarlo y empezar a difundir no solo la información, sino que el trabajo que hace la institución. Si al final hay que entender que las instituciones estamos al servicio de la ciudadanía y no es al revés. Entonces, es así como hay que verlo y como hay que recoger todas las opiniones. Así que eso, muchas gracias por su invitación. Gracias, Juan Andrés Miranda. Pablo, ahí te Muy cortito, quité muchas la palabra gracias. mientras veía las preguntas. No te preocupes, muchas gracias. Muy bien, Rodrigo. Ya, Juan Pablo Bueno, Benavides, ahí, Rocío, sí, todavía. me gustaría retomar una de las preguntas que estaba ahí en YouTube Live, muy breve, ¿no? Rocío nos preguntaba, bueno, ¿qué falta, no, para que las instituciones ocupen las normas? ¿No? Porque una cosa es llegar uno como técnico, ¿no? Y decir, bueno, esto es importante, pero otra cosa es que realmente se hagan las instituciones, ¿ah? Y sabemos que muchas veces esas cosas no pasan por los técnicos, ¿no? Sino que están un poquito más arriba. Yo creo que ahí llegamos a uno de los puntos clave y tal vez de inflexión de nuestra infraestructura de datos. Tenemos un marco institucional del año 2006, nuestro decreto supremo, ¿no? Ha cambiado mucho el mundo, han surgido nuevas recomendaciones, nuevas normas, nuevas tecnologías. El mundo ya cambió, es totalmente distinto y necesitamos actualizar eso, ¿no? En otros países la aplicación de test de calidad para datos fundamentales es obligatorio y tiene que cumplir cierta exactitud posicional, o si no, ese dato no se publica. Yo creo que eso nos falta en nuestro país, obligarnos un poquito. Nosotros necesitamos, lamentablemente, yo veo que necesitamos, ya, porque mucha gente conoce las normas, mucha gente conoce algunos tests, ¿no? Pero nos falta obligarnos, ¿cierto?, a cumplir ciertos parámetros mínimos de calidad para, ¿no es cierto?, mejorar nuestra información geoespacial y pasar del dato a la información y de la información al conocimiento, al modelo, ¿no?, a la sabiduría, como es ¿no?, las pirámides del conocimiento. Pero eso, yo creo que ahí nos falta, yo creo que ese es nuestro talón de Aquiles, el marco institucional. Yo creo que ahí tenemos que
aportar gran parte de nuestra energía. Y finalizar, invitar y a todos, ¿no es cierto?, a que conozcan más, ¿no?, estos productos que, por ejemplo, el que nos comenta Juan Andrés, el límite internacional, o esta DPA, ¿no?, esta DPA en polígono, o la futura red hídrica pública a escala 1.25.000, que está puerta a salir la primera región de Arica, ¿no?, para el país completo, ¿no?, o sea, para todo usuario, ¿no? Ejes de codificación con capacidades, ¿no es cierto?, ya grandes listas a punto, también público, gratuito, bueno, un sinfín de productos, ¿no?, que vamos a mostrar a ustedes, ¿no?, vamos a presentar a ustedes en nuestro futuro workshop, ¿no?, que se realizará el día 17 de abril, perdón, de diciembre, ¿no?, ¿no? 17 de diciembre, 17 de diciembre, para que visiten, ¿no es cierto?, nuestro sitio web durante la próxima semana. Ahí va a estar el banner de inscripción, donde van a poder poner sus datos, ¿no es cierto?, y ya ser parte de este workshop y conocer más de esta iniciativa. Perdón la confianza, Rodrigo, pero necesitaba pasar el aviso. Sí, no, por supuesto, ahí, aprovechar ahí Gracias. de hacerlo hizo comercial. Juan Pablo Benavides, ahí estaba esperando para sus palabras al cierre. Sí, Las claro. preguntas también. No alcancé a ver el proceso constituyente. no alcancé a ver las preguntas, pero en forma general, por lo que han conversado y lo que hemos estado viendo, la IDE es el futuro, los datos tienen que ser compartidos, y yo puedo dar una mirada desde que soy tomador de datos, porque voy al límite internacional y tomo el dato duro ahí en el hito, luego lo traspaso a la IDE, y vamos con este paso a paso de que se tiene que difundir, que la gente tiene que conocerlo. Y un ejemplo claro es que empezamos con una escala 250.000, las exigencias fueron rápidas, llevarlas al 50.000, y después nos dicen, bueno, ahora la queremos al 25.000, y mucha gente ya la quiere que sea al milímetro. Bueno, eso tenemos que irlo viendo paso a paso. Hay mesas de trabajo dentro de la IDE. Había un comentario del profesor Tarrío, o José Antonio Tarrío, de cómo ir mejorando estas precisiones, estas escalas. En nuestro caso no trabajamos a escala de ingeniería, pero sí nos esforzamos a entregar la mejor precisión de nuestra información que es pública. Hicimos unos trabajos también para poder publicar la zona fronteriza, que también es una zona no muy poco conocida, no muy difundida por DIFROL, pero se rigen muchos actos administrativos. Si Juan Andrés me corrige con la cabeza, son más de 21 actos administrativos que están en esta zona fronteriza, y que la hemos querido mejorar a una calidad impresionante, pero hay mucho trabajo por delante para poder dar una mejor precisión, pero hemos recogido el guante de poder entregar la mejor precisión posible que está en nuestras manos. Y eso con los años se podrá ir mejorando, actualizando, y yo creo que esa es la visión de futuro de la IDE, el trabajo continuo, constante, con los estándares y con las normas de la mano. Y muchas gracias, Rodrigo, por la invitación, y invítanos a otras actividades que siempre estamos dispuestos a estar atentos con la ciudadanía, con los profesores, con los estudiantes, y poder hacer más difusión de nuestras actividades, nuestros trabajos que son públicos. Muchas gracias, Juan Pablo Benavides. Cuenta con ello.